Hoy me imagino ser una babosa, ser una babosa, ser invertebrada, sacar de mí todo animal, ser fiera y blanda, decidida y escurridiza, odiada y repulsiva, estar húmeda de vida y placer, ser una babosa hermafrodita que si quiere se autofecunda, pero que si encuentra a otra y las dos tienen ganas, sin mucho habla, se envuelven en un rito bellísimo que nos dejaría todas boquiabiertas. Formas orgánicas se buscan la una a la otra en pliegues y fruncidos. Nuestras prolongaciones, lejanas a lo viril, blandas, flácidas y cambiadoras de forma, bailan en un rito afectivo una coreografía de fuegos que se enrollan, se cubren, se cuelan, se escurren, se intercambian, se atan y se desatan. Fácil se podría pensar que somos juntas una flor, una planta con la flor más bella del mundo. Nos despedimos y cada una se busca otro lugar húmedo donde poder seguir siendo. Que me dejen sola para poder yo abrazar mi placer. Que mi padre y mi madre me vieran como una planta en la que una flor crece y se marchita sin normas. Una flor que yo tuve la paciencia de dejar vivir y transformarse. Que un día yo me hice Dios y con una fuerza creadora me quité los órganos y me hice nuevos. Que me abrí en canal, que soy una mezcla heterogénea y homogénea, única e intransferible, a la que la norma teme y aterroriza. Así te digo que me estoy esculpiendo la entrepierna con ganas. Con ganas. Manual de construcción. De construcción. Hola, Leireifas. Primer episodio de 2026. Ya llevamos 2 años de podcast, que empezamos en 2024. Hombre, nena, a ver, 12 episodios. No sé si cuentan como 2 años de podcast, eso sale como a medio episodio por mes, pero bueno. De todos modos, me ha dicho Sergio que este año astrológicamente se va a premiar mucho como lo creativo, pensar, accionar, dar soluciones, así que a ver si nos queda alguna ayudita y este año ya podemos hacer full temporada bien para el año que viene. Este año nos van a dar por lo menos un Ondas, Sí, ya verás. Vamos a desear, en plan, manifestamos este año, por favor, futuro para el podcast. Diseño año nuevo. Bueno, venga, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a por ello. Venga, vamos a pensar y dar soluciones, como dices tú. Vamos a por el episodio. ¿Qué chulada de texto es este que nos has leído? Pues ya ves, es una pedazo de chulada. Aparte, cuanto más lo leo, más me gusta, ¿eh? Es que es muy, muy guay. Lo escribió el artista plástica David Pérez Jiménez para un evento del colectivo Placer a Tú, que es como un colectivo que organizan fiestas desde una perspectiva crítica para reivindicar y visibilizar el placer del colectivo queer. A mí me parece una fantasía de texto porque es como muy corporal, pero a la vez describe una corporalidad que no es una prisión, sino como un espacio transformable donde cabe como la agencia, ¿no? La creatividad y la experimentación. Quería empezar con este texto básicamente porque en este episodio quería empezar como ya saliéndonos de esa idea de que el cuerpo es una especie de límite, ¿no? Como un artilugio estético con el cual nos representamos ante el mundo y desde el cual se nos juzga y se nos percibe. Creo que lo guay de este texto es que justo habla de la posibilidad del cuerpo para conectar con otros cuerpos, para que de algún modo florezcan nuevas formas de ser que no sean solo estéticas, sino que también sean conexiones. Además, es que es muy guay porque David es una persona con una presencia absolutamente etérea, galáctica, que parece que está a punto de disolverse con el todo. Es que es la mejor. Es la mejor. Y por eso me encanta que justo en su arte, porque también es pintora y escultora, trabaje mucho lo corporal, porque parece que lo lee desde un espacio que no es tan lógico, ¿no? Sino que siempre lo asocia con las preguntas y no tanto con las certezas. Qué bonito te ha quedado, tía. Qué guay. Es que este texto es una preciosidad. Que, por cierto, nosotras lo hemos cortado muchísimo. Si alguien quiere leerlo entero, que nos lo pida o se lo pida a David. Y a mí David es una persona que me ha hecho comprender los cuerpos desde otro prisma totalmente. Cuando decidimos hablar de los cuerpos, como que las dos mutuamente fue como, tiene que estar David, de alguna forma. Y me ha hecho, pues bueno, conocerle
prestar atención a lo abyecto del cuerpo, sobre todo, que las vísceras también forman parte de nosotros, que hay cuerpo más allá de los cuerpos fitness, ¿no? De nuestros complejos o de los debates sobre lo trans y que hay belleza en todo ello. Y que además un cuerpo nos permite el placer, la conexión, la identidad. No sé, David me inspira mucho y además estoy pensando que este episodio hoy lo estamos haciendo gracias a David porque nos ha dejado el ordenador. Es verdad. Sin David hoy no habría episodio. Sin David no habría nada, ¿sabes? No habría nada, hoy no hay nada. Todo este episodio es gracias a David. Así que nada, que muchas gracias a David, que es la mejor. Claro, es que justo lo que queríamos hacer en el episodio era eso, ¿no? Como tratarnos de salir de esa idea del cuerpo como un espacio como súper conocido y súper biológico. Como que creo que cuando le he dicho a todo el mundo que vamos a hablar del cuerpo, lo primero que me dice es que, como cosas relacionadas con la imagen corporal que transmitimos, ¿no? Y es que creo que seguir insistiendo en la imagen corporal, aunque sea para cuestionarla, aunque sea para abrir el canon, creo que nos lleva constantemente a ignorar el cuerpo como lugar de cuidados y de autoconocimiento. A mí personalmente lo que más me sirve cuando cambio de peso o cuando me salen sarpullidos por la piel o cuando me pasa cualquier cosa no es tratar de ver mi cuerpo como un objeto bello, aunque sea ampliando el canon, sino que justo lo que me suele servir es pensar en la cantidad de cosas que hace mi cuerpo por mí a lo largo del día. Y desde ese agradecimiento, el cuidado del cuerpo me resulta mucho más natural que desde la apreciación estética. A esto creo que le llaman body neutrality o neutralidad corporal, ¿no? Como en contra de esa idea de la positividad corporal de que te tiene que encantar tu cuerpo. Uh-huh. Como que ya no trata tanto de verte o no hermosa, sino de la capacidad que tienes para conectar con tu cuerpo, con otros cuerpos y, como decía David en su texto, pues un poco con el todo, ¿no? Total, siempre haces ejercicios contigo misma como que me parecen muy inteligentes, tía. Me gusta mucho eso de ti. Y ya estamos, ¿no? Ya, en plan, siempre tardas, te das cuenta que siempre tardas 5 minutos de cada episodio en hacerme la pelota. Chicas, es que es verdad. Es que, mira, justo antes, fuera de micro, que creo que nunca hemos dicho esto y me hace ahora como ilusión, como de que de verdad tenemos un podcast, sí. ¿No? Me has dicho que te fías de mí porque cuando algo está mal te lo digo a la puta cara. Y además no con mucho tacto. Así que no es peloteo, es realidad. Si te lo digo es porque es verdad. No hay la persona más bruta de Euskal Herria. No, claro, pero por eso si me dices algo bonito me lo creo, maravilla, maravilla. Entonces, para hacer este episodio, yo, didáctica como siempre, me he preguntado mucho sobre el cuerpo estas semanas. He pensado, ¿puedo controlar mi cuerpo? ¿Acaso depende de mí? Incluso, ¿sería otra mi forma de ser si tuviese otro cuerpo? Y luego los límites, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi cuerpo? ¿Es, por ejemplo, mi voz parte de mi cuerpo? Buah, esto me encanta, tía, porque es como pensar que el cuerpo no solo es material, ¿no? O sea, aceptamos también el cuerpo como algo inmaterial, como es la voz. Claro, es que, por ejemplo, este podcast parece que es algo que no tiene que ver con el cuerpo porque es inmaterial, pero parte de voces que parten de un cuerpo. Y tú, oyente, no sé si estás de pie, sentada, apretujada en el metro, tumbada en la cama, pero sí que sé que estás sobre un cuerpo que te sostiene. Me gustaría que este episodio no solo fuera un ejercicio intelectual y que generásemos un instante de consciencia, porque ¿hay algo más tuyo que esta masa de vísceras, carne, huesos y sangre que te rodea? Siéntelo. Sé consciente sin juicio. ¿Te duele algo? ¿Sientes alguna tensión? ¿Qué parte está relajada? ¿Tienes hambre? ¿Sed? ¿Estás cansada? ¿Hay algo más tuyo que esta masa de vísceras, carne, huesos y sangre que te rodea?
qué ejercicio más chulo, me he quedado como muy relajada, ¿no? O sea, como que hemos querido empezar el episodio con esto, como para reivindicar que lo corporal existe incluso aquí. Parece que mucho de consumir contenido, como por ejemplo oír un podcast, tiene que ver con anestesiarnos de lo corporal. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts pues, cuando paseo a mi perro, ¿no? Y como esa especie de escuchar un contenido me saca de donde estoy y me ayuda pues, a distraerme del frío que siento, de lo cansada que puedo estar. Pero claro, todo lo digital, como este podcast, existe también gracias a los cuerpos. O sea, nosotros hablamos, como dice Naya, desde una voz. Sergio se sienta y se cansa sus ojos para editarnos el episodio. Y vosotros podéis escucharnos justo porque tenéis un cuerpo. Totalmente, tía. Cuando debatimos entre nosotras sobre la situación de los cuerpos en la sociedad, nos dimos cuenta de que se daban momentos como contradictorios, ¿no? Lo que dice Leire. Vivimos en un entorno que parece que nos anestesia de lo corporal y en nuestro día a día parece también que no pensamos en nuestro cuerpo, que no hay momentos de conciencia como este en el que pensamos abiertamente en ello. Pero por otro lado, en las batallas políticas y culturales de nuestro presente, el cuerpo parece que está más presente que nunca. Los cuerpos trans, los cuerpos racializados, la mal llamada gestación subrogada, la baja para la regla, yo qué sé, el Ozempic, ¿no? Como que lo que representa un cuerpo y todo lo relacionado con ello está muy presente. Aunque, no sé tú, pero yo cada vez me siento más alejada de mi propio cuerpo. Porque se habla de él, pero solo como ente político. Que se me entienda, bendito momento en el que entra en la esfera pública tanto lo trans como las bajas por los dolores menstruales y cualquier otra cuestión de este tipo, ¿no? Pero hay un problema en el momento en el que estos temas se utilizan como temas de debate, porque los propios cuerpos se convierten en instrumentos políticos. Claro, es que lo dice justo mucho yo creo que la gente trans, ¿no? Como que hay gente que se toma su existencia simplemente como una posición en un discurso, ¿no? Como una especie de comentario sobre el tema del género de, pues pienso esto. Pero claro, es que ser trans no es una posición intelectual en un debate previo, en un debate cultural, sino que es una conciencia acuerpada para la cual se necesita una cierta liberación de esa presión política sobre los propios cuerpos. Como decía la artista feminista Bárbara Kruger, mi cuerpo es un campo de batalla y es quizás en ese sentido, y no tanto en el sentido de la conciencia corporal, en el que el cuerpo está más presente que nunca, en el sentido político. Sobre todo porque no hay nada más tuyo que un cuerpo y eso hace también que no puedas desprenderte de él. No siempre hay una elección detrás de que con tu existencia estés representando a través de tu cuerpo un posicionamiento político. Claro, pero es que hay cuerpos que ya se entienden como un sujeto político total. Como que creo que hay mucho debate en torno a algo que simplemente es como el vehículo que tienes para existir y conectar con los demás, ¿no? Como dices, Naya, nada más tuyo que tu cuerpo, que ese conjunto de vísceras. Un apunte interesante que yo tenía sobre el cuerpo es uno que oí sobre una charla en la que estaban hablando de Hannah Arendt y decía que el cuerpo es el primer lugar de propiedad privada de la humanidad. Y claro, a mí esto me quedé como muy loca, porque es que, claro, es lo único que es tuyo, idealmente, desde que naces hasta que mueres. Lo único que realmente tienes hasta el final de tu vida. Esto me interesa un montón. Porque claro, naces y es innegable que ese cuerpo es lo único como intrínsecamente tuyo, ¿no? Pero en el momento en el que entra en juego la idea de propiedad privada, también lo hacen sus mecanismos. Es decir, una propiedad privada en este sistema se considera algo que se puede vender, dejar en herencia, alquilar, sacar beneficio. Así que tu cuerpo es como de repente vulnerable a sufrir también esos robos, abusos de poder o intereses. Total, es que justo traía lo del cuerpo como lugar de propiedad privada porque es un ejercicio un poco de cajón, ¿no? Pero por otro lado también es que es muy fuerte. Es decir, yo tengo asumido que en principio la autonomía corporal debería estar garantizada. Pero claro, no me había parado a pensar desde dónde se reclama esa autonomía corporal. ¿Es la autonomía del cuerpo un relato empoderante o puede acabar siendo instrumentalizado por agentes políticos? Al menos para mí ha sido muy revelador para esto ver cómo se nos educa en el tema del cuerpo desde pequeños, ¿no? Con el tema del consentimiento. Porque cuando eres niña y empiezas a mirar, te das cuenta que desde que eres pequeña te educan para entender que tu autonomía corporal está sujeta a no ofender a la gente. Tu cuerpo se convierte en mercancía. Dale un beso a tu tía. Dale un abrazo a tu compañero bully de clase para ganar una pelea. Que esto es súper fuerte, por cierto, pero... wow. Luego traumas y luego todos estamos traumadísimos de adultos con la movida de la sexualidad. Pero es que, claro, es que es algo más profundo. Creces con la sensación de que tu cuerpo está tan vendido a lo que desea el grupo y lo que genere menos jaleo al resto que no sabes ni muy bien cómo reapropiártelo. Es que encima esto no lo habíamos hablado, pero a mí, desde que descubrí esta nueva forma de educar en el consentimiento, que yo no sé, pero en nuestra época creo que no se tenía esta conciencia.
Bueno, igual ahí es muy guay, ¿sabes? Pero... Sí, pero ahora es como, oye, no puedes obligar a un niño a dar un abrazo a un adulto si no le sale genuinamente, ¿no? Que es como una cosa como bastante obvia, pero no se hacía. Y a mí me pareció muy, muy revelador, la verdad. Entonces, claro, siguiendo con la analogía de Hannah Arendt, vale, el cuerpo es el primer lugar de propiedad privada, pero también se nos ha enseñado que esa propiedad está al servicio del resto y que nosotros mismos no tenemos agencia sobre ella. Y claro, pues lo que decías, luego eres adulta o te ocurre algo traumático con tu cuerpo y piensas, ¿dónde queda mi capacidad de decisión? ¿Dónde está esa autonomía que se supone que era mía? Claro, es que esto no sé si te lo he contado, Naya, pero yo tengo amigas que después de experiencias pues, con abusos sexuales, trastornos alimenticios o adicciones, cualquier cosa que se han sentido como súper desempoderadas de su cuerpo, pues han comenzado igual a tatuarse el cuerpo o a modificar de algún modo su apariencia como para reagenciarse de la casa que habitan, ¿no? Este es mi cuerpo, o al menos yo decido cómo quiero decorarlo, ¿no? O sea, decidir qué aspecto tiene igual es una manera que se nos puede dar para comenzar a agenciarnos de él. Me parece que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Como que además es algo como que se suele decir, porque creo que es muy fácil caer en la disociación con nuestros cuerpos, lo que estábamos hablando. Muchos discursos externos hablando de ellos todo el rato, desde que tenemos conciencia. Las obligaciones de hacer cosas que no queremos desde pequeños, pues cojo y me tatúo entera para que sea mi decisión y se me lea desde ahí. O cojo y me pongo a hacer deporte porque es algo que puedo como controlar, ¿no? Pero claro, como que hay muchas formas de afirmar este es mi cuerpo. Y como siempre pasa en el capitalismo, muchos intereses detrás quieren sacar partido de esto. Y un poco en este capítulo me gustaría que viésemos qué diferencias hay entre estos intereses o lo que es genuino, ¿no? Porque creo que es muy difícil salvar la línea entre tomar agencia, chetarme de repente en el gimnasio, empezar a comer saludable por mi cuerpo y que esto no sea caer en una autodisciplina horrorosa, que no sería más que volver al punto de partida, disociación con nuestro cuerpo y discursos externos entrando en nuestra relación con él. Esto de apropiarte del propio cuerpo puede ser algo muy empoderante, pero claro, como dices, ¿tenemos herramientas para hacerlo? Y justo lo que comentabas, ¿cuándo ese acto deja de ser un acto de resistencia y empieza a operar dentro de las lógicas del mercado y del sistema? Me explico. El otro día tuve que asistir por una movida laboral a una conferencia sobre bienestar. Y claro, yo me quedé ahí súper impactada de lo que imperaba ahí. Porque era un discurso muy mainstream, es que además lo fuerte es que era súper mainstream. Básicamente se nos dijo, así en toda la cara, que el mercado del bienestar está creciendo y se explicaba que, claro, en este contexto socioeconómico y político de mucha inestabilidad, donde el futuro es un poco incierto, el consumidor buscaba en lo corporal, de algún modo, un método adaptativo para afrontar el estrés de vivir bajo estas condiciones vitales. Básicamente, pues terapias de todo tipo para no petar. Yoga por la mañana antes de entrar a trabajar para que no te estreses viva. Rutinas complejas de skincare que dan sentirte en control de ti misma. Rutinas de gimnasio que sirven para sentir que ese cuerpo es tuyo. Básicamente, el discurso, que creo que es algo, muy extendido, tenía dos ideas de fondo. Uno, que el cuidado del cuerpo es una forma de no molestar a la cadena de producción. No es descansar cuando toque, conectar físicamente con lesotres como el texto de David o cuidar de un cuerpo enfermo, sino que es un acto adaptativo que nunca busca desescalar el ritmo de vida, sino simplemente adaptarte a él. Claro, es un engaño este del cuidado al cuerpo para aguantar el sistema, ¿no? Tienes que estar fuerte y ser productivo porque si nos caemos todos, pues esto no sigue, ¿no? Entonces, venga, todos a hacer deporte y beber batidos verdes para después ser productivos y tirar para adelante. Claro, es que fuerte, o sea, estamos todos para no molestar a la cadena de producción. Y claro, la segunda idea del discurso, que a mí me parece sí cabe más interesante, es que el cuidado del cuerpo funciona como una especie de sublimación de la necesidad de control sobre las estructuras que nos agobian. Es decir, no solo nos cuidamos el cuerpo para poder adaptarnos a un mundo estresante, sino que en el fondo cuidamos de nuestro propio cuerpo porque necesitamos tener algún tipo de control sobre algo, porque no sentimos que controlamos el futuro. Y como nos sentimos totalmente desempoderados con las condiciones donde vivimos, ejercemos el control de la manera más individualista que podemos y la manera que nos parece en el fondo más accesible, que es acudir a nuestra propiedad privada, ¿no? En plan, al propio cuerpo. Es que una cosa en la que me dejaste pensando es en esto del control, ¿no? Que a todos estos discursos se les da una pátina de qué hacer para estar saludable. Y tenemos muy integrado que hacerte el skincare, ir al gym, comer mucha proteína y verdura o ponerte una férula de descarga es saludable. Pero dejarte llevar por el cansancio y quedarte, yo qué sé, tumbada en el sofá, estar con tus amigas en un bar o no hacer nada y quedarte en una silla mirando a la pared, no es saludable. Es que de hecho, no sé si has visto estos reels, pero a mí hay un trend que me gusta mucho,
que es como que contraponen esa idea de lo saludable en el capitalismo con esa idea como más holística de la salud. No, yo no tengo algoritmo holístico. Es un reel que básicamente te sale una chica que dice, esto es lo que el capitalismo considera saludable. Y sale pues rollo, la tía estirando, yendo al gimnasio, comiendo batidos verdes, pues lo que contabas, ¿no? Como teniendo una rutina como de cuidado muy férrea. Y luego te dice, y esto es lo que es también saludable y el capitalismo no lo considera. Y sale pues vivir en ciudades caminables, con parquecitos, estar en zonas verdes y no contaminadas, quedar con las amigas, cuidar a los ancianos, pues todas las cosas que no son productivas dentro del capitalismo y no son individualistas. Qué guay, ¿eh? O sea, no los he visto, pero sí, tiene todo el sentido. Y además es que la primera idea de saludable es como súper individualista y productivista. Y se deja de lado todo lo colectivo, que también es muy necesario, ¿no? Sí, al final se trata de sentir pues algún tipo como de cercanía con la comunidad, que eso también es como muy saludable y está demostradísimo que genera muchísima salud y muchísimo bienestar, ¿no? Siempre está planteando el cuerpo como una actividad productiva. Incluso se ve como en el lenguaje que usamos, ¿no? Invertir en ti misma, tener una rutina de sueño más efectiva, que está genial, obviamente, cuidarse. Pero claro, no es escuchar a tu cuerpo y ver qué necesitas, ¿no? Si necesitas como descansar, salir a correr, beberte un zumo. Es una cosa normalmente como de meter a tu cuerpo una estructura como muy férrea de rutinas y entrenamientos. Lo cual, como digo, pues nos puede estresar y darnos sensación de control, que también es necesario. Pero claro, yo me pregunto, ¿cuándo empieza a cuidarse ser un segundo trabajo al que también sometemos al cuerpo para llegar a los resultados productivos que queremos? Es que a mí alguna vez me ha pasado como de, tengo un día de fiesta y acabo estresada porque es como, quiero hacer deporte, quiero leer, quiero limpiar la casa, y es como que de repente lo que dices, ¿no? Ese cuidarse se convierte en algo productivo. Total, y parece que si has sido muy productiva en tu descanso, has descansado más, cuando es mentira. Total, que hace unos meses, con todo esto, vi un artículo, que este artículo ya sé que te he contado 20 veces, pero bueno, lo tengo que contar en el podcast, Mi nuevo imperio romano, no puedo parar, que se llama ¿Alguien tiene sexo después de una rutina de skincare de 12 pasos? Es que claro, es que estoy súper dentro de este episodio. Es que, en fin, estoy súper obsesionada con este artículo, lo menciono en todas las conversaciones que tocan. Básicamente, la historia es que esto de follar o no follar después de 12 pasos de cuidado facial es una cosa que he pensado mucho porque es que es muy interesante. Es que encima, últimamente los pasos del cuidado facial son más locos que antes, porque me salen en TikTok unas cosas que es que parecen como torturas, ¿no? Las chavalas que se tapan la boca con cintas mientras duermen. ¿Qué? Pues es que mira, justo Naya, en el artículo este lo que ponen son un montón de fotos de chicas practicando como lo que se llama el morning shed, que es esto de el acto de quitarte por la mañana todo lo que te has puesto en la cara, o como dices tú, las torturas que llevas encima, pues para que trabajen en tu belleza por la noche. Básicamente lo que hacen esas cosas es que modifican y te aplastan la cara para que de algún modo como que te despiertes como más guapa. La filosofía de esa práctica, según he leído, es la siguiente, que me parece muy fuerte, que es que cuanto más fea, entre comillas, te vayas a dormir, más, entre comillas, buenorra te despiertas. Y claro, pues las chavalas se van a dormir pues con gorros de seda, vendas faciales que te estiran la cara, cinta adhesiva en los labios, como tú decías, mascarillas, separadores para los dedos de los pies. Básicamente... Es horrible esto. Básicamente lo que buscan es que tu cuerpo trabaje durante las horas de sueño para tener una estética y no tanto un estado saludable. Qué agotamiento, ¿eh? O sea, el cuerpo como produciendo hasta dormido. Claro, es que el artículo se preguntaba si estas chavalas que se van a la cama con el rostro totalmente inmovilizado y el cuerpo rígido, rollo Tutankamón total... Claro, si ellas podrían follar antes de dormir o no, porque claro, qué Cristo. Y algunas decían que sí y que eso, el no encarnar como un arquetipo de belleza mientras tenían sexo, pues les había dado como mucha intimidad y autoestima y como relación guay con sus parejas, cosa que mira, muy bien. Aquí no estamos para juzgar la movida. Pero claro, Naya, yo me pregunto, ya no si se ven raras o no, o si se ven guapas, sino ya por la propia idea del erotismo y la sensualidad, ¿no? Como que vemos que es importante verte atractiva, hacer aquello que sea necesario para que tu cuerpo se parezca a aquello que el canon estético actual pues llama ser atractiva, que es como tener un cuerpo tonificado en el gimnasio, una piel radiante, sin arrugas, etc. Y sin embargo, en ese parecer atractiva, acabamos adquiriendo mediante esa disciplina pues un montón de rutinas, horarios, una estructura férrea de control sobre el propio cuerpo. Y claro, esa es una actitud desde la cual creo que es muy difícil llegar a la sensualidad, el erotismo y la libertad, ¿no? O sea, como que creo que
en la sexualidad hay un tipo de espontaneidad, juego, vulnerabilidad y derrame como físico y emocional que es que, claro, es necesario para poder acceder a eso, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo de parecer sexys, buenorras, follables, se nos está matando un poco ese contacto con el propio cuerpo, con las necesidades del cuerpo y de algún modo también con la erótica. Al final lo corporal pasa siempre a un plano de lo estético, ¿no? Es más importante verse sexy, de algún modo controlada cuando se folla, antes que habitar un cuerpo sudoroso y raro follando. Total. Como dice una amiga que me encantó, si no puedo desparramarme, paso de follar. Es que, claro, es que ¿para qué vas a querer? Si no es una performance, es que es una cosa así. Es que le quita el sentido, ¿no? A mí has conseguido obsesionarme también con este artículo. Primero, que daría pie al debate de qué es sexy y qué no, y por qué se considera que una piel tersa lo sea más que otra, que si lo pensamos fríamente no tiene ningún sentido erótico. Pero si nos centramos solo en esta idea de control y disciplina, es que es como lo contrario al funcionamiento del deseo, ¿no? Porque no hay permiso a una misma, a lo corporal, a lo abyecto, a todo lo que decía David en el texto del comienzo, básicamente, ¿no? Porque la erótica necesita de todo esto, el permiso, sobre todo, ser consciente de las necesidades corporales. Y con esto me refiero a que tu boca igual necesita quedarse abierta y roncar mientras duermes, o tu pecho necesita desparramarse sin sujetador, pues tranquilamente. Claro, porque al final esa idea de que si tu cuerpo está produciendo, no está disponible para el placer. Y si por la noche estás todo el rato produciendo belleza, pues es que no lo tienes disponible para el descanso, ni para el placer, ni para nada. Para nada. En ese sentido me han encantado las reflexiones que hace la autora Blanca Arias en su libro Blandito, Blandito, donde reivindica el poder de lo blando como espacio de abundancia. Además, hace una cosa muy interesante, y es que como ella es artista, investigadora y mediadora de arte, lleva todas estas reflexiones al mundo del arte y las reflexiona pues desde ahí. Es un libro que nos mandó la editorial Cielo Santo hace unos meses, a las que estamos súper agradecidas. Lol, Leire, ya somos un podcast al que las editoriales mandan libros. ¡Qué contentas los pone! ¡Qué fantasía! Total, aparte es que justo es una editorial, una autora y un libro que es que nos flipan, así que nos han leído increíble, que eso es exactamente lo que nos interesa. Total. Es que llega la gente que admiras, pues es que es la hostia. También, por cierto, queremos agradecer, que se nos ha olvidado decir en esta temporada, a @querido Roberto, os lo digo para que le sigáis, literalmente, seguirle ahora, ¿vale? Que es una chica que hace como fanzines y nos mandó uno de un episodio del podcast, como haciendo como recortes con cosas y frases que decíamos y nos pareció la cosa más guay del mundo mundial y nos morimos de ilusión. Es que es muy guay esta sensación de saber que estamos conectando con gente concreta. O sea, al final el feedback sirve de esto, porque si no estás hablándole, pues al vacío. Es que tenemos los mejores seguidores del mundo. Me encanta. Y además, lo que decía en el primer episodio de la temporada es que es gente muy guay. En fin, que si alguna otra editorial quiere mandarnos algo, aceptamos, que quede claro. La cuestión. A mí cuando me llegó Blandito, Blandito y vi la premisa, flipé bastante, porque es un libro que podrías haber escrito tú. No me acuerdo si lo contamos en la primera temporada, pero es que Leire tiene un documental que se llama Blanda, en el que reflexiona sobre todo esto. Y lo digo yo porque si no tú ya sé que no lo vas a decir. Y es un tema pues que yo aprendí un montón contigo. La idea es como, otra vez a mí la verdad, qué vergüenza. A ver, es una cosa como muy modesta, no es como el libro de Blanca, pero justo sí que trata de este tema, de reivindicar lo blando como espacio flexible, mutable, como lugar de intercambio con el otro, que también es una cosa muy guay que hace Blanca en su libro. Es que yo creo que es una cosa del zeitgeist, que estamos todas como muy agotadas de que la cultura y el momento esté todo el rato como hablando de rutinas, duro, estructura férrea, coherencia, tal, no sé qué, necesitamos un poco de flexibilidad probablemente, ¿no? Total, listísimas. Blanca es majísima y hemos aprovechado para preguntarle qué puede aportarnos ver lo corporal desde lo blando para intentar salirnos de todas estas lógicas productivistas y duras, como dice Leire, con nuestras corporalidades. Nos ha dado un audio, pues la verdad, poético y precioso. Pues cuando yo pienso en lo blando como un espacio de abundancia, ¿no? Como una textura abundante, me viene muy rápido la capacidad de lo blando de doblarse y ahí pues de la aparición del pliegue, ¿no? Especialmente del pliegue en el cuerpo, como un lugar que permite una especie de acceso rápido, ¿no? A la interioridad de una misma y por lo tanto como una especie de atajo a las entrañas. Cuando algo se dobla sobre sí mismo y por lo tanto cuando la piel se encuentra con la piel hay algo excitante que se produce, ¿no? Que es el roce con un emisme, como dice Karen Barat, con la infinidad de extrañes que nos habitan. En ese tocarse de la piel, con ese roce de la piel con un emisme, hay como este encuentro con la infinidad de posibilidades del ser, ¿no? Algo así, como un encuentro con lo que hemos sido, con lo que somos y con lo que seremos, por pensarlo desde
desde la física cuántica, pero también desde los nuevos materialismos. Atajo a las entrañas. Me parece precioso. Es Muy precioso. además lo que decía el texto de David al principio. Es que es súper, súper bonito. O sea, es que justo el audio de Blanca tiene ese tono como muy bonito y muy poético, que a veces es verdad que la gente nos manda como cosas muy académicas y nos parece bien todo. O sea, por donde nos puedan sacar, ¿no? Entonces, justo creo que a veces lo poético nos abre nuevas vías que no son tan evidentes para pensar. Además, como lo blando está diseñado por las lógicas del mundo actual, como que creo que además no vemos las potencialidades que tiene. Estamos como muy metidas en esa idea de que el cuerpo es una especie de máquina eficiente, mecánica y fría, pero es que al final es gracias a que somos flexibles, es decir, que somos blandos, que cabe el aire en nuestros pulmones, que cabe la comida en nuestra tripa. Esa capacidad de formarse y adaptarse es muchas veces la que permite la vida. Si compramos la supremacía de normas absolutamente firmes, rutinas férreas y cuerpos que funcionan genuinamente como una máquina, ¿dónde queda la conexión con los otros? ¿Dónde queda el necesitar comer un día más o un día dormir menos? Los cuerpos relajados al final se reblandecen, son cuerpos que se sienten a salvo. Un cuerpo después de un embarazo permanece blando porque ha tenido que acoger a otro, porque al final un cuerpo necesita un nivel de flexibilidad y un mínimo para cambiar y recomponerse. Qué bonito, Leire. A mí lo verdaderamente importante en esto me parece que un cuerpo blando es un cuerpo cómodo, ¿no? Y por tanto saludable también. El otro día en una charla sobre cultura visual y formas de mirar desde la perspectiva de género, la psicóloga Vanina Vázquez contó una cosa que me impactó respecto a esto. Por lo visto, en los años 90, en Argentina, de repente ascendió sin explicación, de manera muy considerable, la cantidad de mujeres que tenían lumbalgia. Tía, ¿y la causa sabes cuál era? Que estaba súper de moda tener culazos. Y toda la publicidad de vaqueros y así era resaltando el culo. Y entonces las mujeres se sentaban, andaban, interactuaban sacando el culo todo el rato. Y flipas, claro, ¿cómo carga eso la espalda? Loco, ¿eh? O sea, un castigo al cuerpo constante y todo por no ceder a, como dice Blanca, plegarse a una misma. ¡Qué fuerte, tía! No sé si te conté, Naya, que para mí fue una revelación el pensar que la ropa tenía que adaptarse a mí y no viceversa, que es una cosa muy de cajón, pero igual hasta que no la integras, como que no vives realmente cómoda, ¿no? Como que el cuerpo ha de hincharse, de crecerse, sentarse. Tú tienes que poder moverte a lo largo del día. Y creo que nos hemos educado en una cosa como que los vaqueros sirven realmente pues como para hacer buen cuerpo, hacer culo, marcar cintura, más que para servir para sentarte en el suelo o moverte. De nuevo hay una vigilancia constante de cómo se nos ve el cuerpo y cómo lo sentimos, ¿no? Y acabamos priorizando eso, priorizando ropa que no permite un cuerpo flexible o, como dices tú, sacando culo todo el rato. Es que, tía, igual esto te parece muy íntimo, pero voy a contar una cosa nuestra de amigas que hablamos mucho. Y es que Leire y yo, por lo que sea, en los últimos meses, pues hemos engordado las dos. Y ha habido una racha en la que nos frustrábamos mucho todas las mañanas al vestirnos, porque no cabíamos en los pantalones. Y un día, esto puede parecer muy tonto, pero nos dimos cuenta de que el clic era ese, dejar de intentar caber nosotras en los pantalones y conseguir nuevos pantalones que nos permitiesen estar cómodas y se adaptasen a nosotras. En mi caso, además, pues coger todos esos pantalones que me quedaban pequeños y dártelos a ti. Hoy llevas unos pantalones míos. Oye, unos pantalones estoy yo. Economía circular. Y entonces, pues, conseguir unos pantalones de la talla actual y de repente es como que se acaba el drama. Claro, es que va a parecer un tontorrón, pero es que se lo vi a Moderna de Pueblo, que era como en plan, es que un pantalón no te tiene que quedar ajustado. O sea, este gesto que hacemos muchas veces de sentarnos y abrirnos el pantalón, sobre todo si estamos solas, porque si no, no lo hacemos. Entonces, ¿qué está pasando con todas las vísceras durante ese rato? ¿No? O sea, es como algo que no tiene ningún sentido, pero como que yo decía, como claro, es que el pantalón tiene que permitir todos los movimientos, o sea, no tienen que ajustar. Pero como que pesa como mucho eso, que recoja tripa, que haga culo y toda esa vaina, que es que no tiene que ver nada con sentir y tener conciencia sobre el propio cuerpo. Y nada, que la solución a veces pasa pues, por comprar tallas que no sean tan favorecedoras, pero que justo permitan la vida. Claro, porque es que a nada que engordes 2 kilos tienes como un recordatorio constante de que efectivamente has engordado. Y pensamos que tenemos que adaptarnos nosotras al pantalón, pero es que no tiene sentido. Es que es al revés. Tía, esto por cierto, que también tiene que ver mucho con lo de las mujeres que tenían lumbalgia, pobrecicas, lo decía como un profesor mío, de que tenemos una relación muy rara con el cuerpo y eso se puede como leer como toda la historia de Occidente a través del cuerpo. Y esto se nota mucho en que tú vas una persona sola en una playa desierta, está posando, está todo el rato posando con los cánones de la cultura que le han metido. Es como que no puedes parar de pensar en cómo se ve tu cuerpo y no tanto en cómo lo sientes.
Qué puta pesadilla. Es que, encima, perdón, es que me acabo de acordar que luego mi padre me echa la bronca cuando digo palabrotas en el podcast. No. No escute. Primo, qué puta. Pero bueno, es que encima no es saludable, como hemos visto, ¿no? Luego todas con la lumbalgia. Claro, es que la preferencia de la cultura por la estética del canon, en vez de por ver cómo está funcionando tu cuerpo. A mí me pasa que cuando llevo pantalones más ajustados es que tengo gases. Es que no tiene sentido eso. O sea, estoy impidiendo que mi cuerpo haga sus cosas. En plan, y todo esto se ve mucho, yo creo que en el discurso alrededor del triunfo del Ozempic, ¿no? Como que es este medicamento que se ha puesto muy de moda entre celebridades y que es capaz de anestesiar tu cuerpo de sus necesidades nutricionales. Es decir, que como es un medicamento que te quite la sed y el hambre, pues puedes adelgazar sin esfuerzo. Y claro, el éxito del Ozempic ejemplifica varias cosas de cómo entendemos el cuerpo desde esta cultura. Primero, lo que decíamos, que es más importante que un cuerpo, entre comillas, parezca saludable a que tenga necesidades físicas saludables. Un cuerpo que no pasa sed, que no pasa hambre, es que casi ve como una especie de cuerpo vampírico y claramente no es algo que otros mamíferos desearían, ¿no? Porque es una especie de síntoma de que algo no va bien ahí dentro. Es un cuerpo que no quiere ser un cuerpo. No es algo saludable en cuanto a necesidades corporales, pero sí genera una estética delgada, ergo una estética que hemos aprendido a asociar con lo saludable. Y claro, con el Ozempic pasa otra cosa, que es que aparentemente también está triunfando mucho entre las famosas, o los famosos, o les famoses. Y es que todos corren a decir que no lo usan. Y claro, esto es muy fuerte, no solo porque genera falsas expectativas de lo que se consigue con dieta y ejercicio, sino porque también es un indicador muy fuerte de que en esta sociedad el esfuerzo, o peor, el sufrimiento, está muy premiado dentro del ámbito del cuerpo. Queremos demostrar que hemos sufrido, que nos hemos esforzado, que hemos sido productivas para llegar a ese canon de belleza. Esto lo decía mucho como Aubrey Gordon, que es una tía que yo sigo que habla mucho de cultura de la dieta y que básicamente es que hemos creado un falso mundo de meritocracia respecto a los cuerpos. Asumimos que la gente delgada por constitución sufrirá y será muy disciplinada para mantenerse así y premiamos el control que tienen aparentemente sobre sus cuerpos. Mientras que la idea de que una persona gorda pueda llegar a ser delgada, entre comillas, sin esforzarse, tomando Ozempic, nos jode como muchísimo, ¿no? Porque es una especie de traición a esa meritocracia. La idea de haber sufrido y de haber sido disciplinadas para llegar a ese cuerpo ideal es casi tan importante como el cuerpo en sí mismo. Claro, tía. Me has dejado pensando cómo nombras la movida diciendo meritocracia de los cuerpos. Otra vez lo que decíamos al principio, de que simplemente con existir y tener un cuerpo no vale. Y luego está toda la cuestión del deporte, que yo, como persona que ha suspendido educación física toda la vida, he pensado mucho. Trauma de un pin. Como dije en otro episodio, mi TFG fue sobre los nazis. Y he aprendido algo que a priori no tiene mucha relación, y es la importancia del deporte en el nazismo. LOL. Ojalá poder explicarles esto a mis profesores de educación física. En fin, os cuento. Analicé el lenguaje del nazismo y para ello me ayudé de un libro que se llama La lengua del Tercer Reich y que es súper interesante. Su autor, Viktor Klemperer, era un filólogo judío que durante su encierro en un campo de concentración aprovechó para analizar lingüísticamente el uso del lenguaje por parte del nazismo. Qué horror la productividad. Estás en un campo de concentración y te pones a escribir. Igual es un poco problemático, pero... No, pero algo tienes que hacer con tu vida Es en que... un campo de concentración. O sea, pero aparte la cantidad de gente, claro, porque tú ya sabes, tú y yo haciendo TFG sobre el nazismo y campos de concentración y el holocausto, clic. O sea, pero claro, es que la mayoría de gente lo ha escrito sus teorías sociológicas o lo que sea en campos de concentración. Es que... wow. Bueno, sigo. En el libro explica todo punto por punto. Pues bien, uno de esos puntos es el deporte. Klemperer cuenta que en el Tercer Reich se concedía gran importancia a que el deporte pareciese un juego inocente y pacífico, destinado a conservar la salud del pueblo, pero que de hecho era un preparativo para la guerra. Pensad que otro factor de popularización y glorificación del deporte fueron los famosos Juegos Olímpicos de 1936, que incluso se pintó como un momento que hizo desaparecer de repente las diferencias raciales, pues por un momento, ¿no? A ver, no quiero que se me malentienda, que esto de repente es muy bruto, que como dice Leire, soy la más bruta de Euskal Herria. No estoy en contra del deporte, ni creo que vivamos en el nazismo, ni creo que los profesores de educación física sean nazis. Ah, no. Vale, guay aclaración. Una vez me lié con un profesor de educación física. Nunca pensé que pasaría. Wow, es como la niña interior resolviendo el trauma, ¿no? Poco, En fin.
Lo que quiero decir es que merece la pena analizar cuál es el trasfondo de ciertas corrientes alrededor del culto a la disciplina corporal. Tía, es que cuando nos pusimos a hablar de esto, me acuerdo de una cosa, y es que yo conozco a un chico que hizo un doctorado sobre la ideología de las dietas y cómo en momentos de autoritarismo la gente se obsesiona de pronto con las proteínas, que es una de las cosas más fuertes del mundo mundial. O sea, a mí una cosa que me impactó mucho, que investigaba él, es que los fascistas, cuando llegaron al poder en Italia, se plantearon prohibir la pasta. Prohibir la pasta en Italia. O sea, imagínate. Pero claro, es que la pasta tiene dos cosas que en general a las nazis no les gusta nada. Uno, que está riquísima. Y por lo que sea, esta cosa del placer sensual, sensorial, concupisciente, a las nazis nada, nada de nada. Y dos, que claro, después de un plato de pasta tienes que irte a tu bar y claro, o estar de sobremesa y no estás productivo. Ostras, qué fuerte, ¿eh? Qué forma de imposición prohibir la pasta en Italia. Y encima con la gustera que da la siesta post llenada, que a mí me encanta, como que te duele un poco la tripa, pero estás como que no puedes, no tienes energía para nada y te quedas ahí tumbadorra. Me claro, encanta. Es que eso te está gustando y te está gustando no ser productiva. Claro, Imagínate el nivel de maldad ahí. O sea, no. En fin, ojalá tuviéramos un podcast para poder invitar a este amigo tuyo a hablarnos de esto, ¿no? Pues efectivamente lo tenemos y efectivamente le invitamos. ¡Qué sorpresa! Pues él es Ander Redín, doctor en Historia de la Ciencia y músico pues mítico de Iruña. Que es gracioso que esto, Naya, como es indie, le quería presentar citando los mil grupos que tiene y yo, como le conozco por cosas de veganes, pues quería decir eso, que historia de la biología, no sé qué, bla, bla, bla. Claro, es que, de hecho, para mí es Ander de Boys Kissing Boys, Borla y Comic Sans, que sostiene el tío la escena de Euskal Herria encima, ¿no? Y ahora me entero de que es doctor en Historia de la Ciencia. Él me ha dicho que le presente como Ander Redín, campeón del futbolín. Y como ha hecho mucha gracia, pues básicamente así es como le presento. Y eso es lo que nos ha contado un poco sobre cómo se disciplinan los cuerpos en periodos de autoritarismo. Al final, hablar del cuerpo y hablar del control y de la disciplina es hablar también de la dieta, ¿no? La dieta en su origen es algo que nace ya en la antigua Grecia, o sea, un régimen de vida del cuerpo en todas sus facetas. Pero esto ya empieza a cambiar en la Ilustración. Así como en el siglo XIX, al final, ya se empieza a positivizar, ¿no? Aquí ahí ya tenemos unos números con los que podemos hablar de los alimentos, de las calorías, se empieza a hablar de las proteínas ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y esto encuentra una utilidad en la fisiología del trabajo, ¿no? En el control de los cuerpos. Entonces la movida es que aquí todos los Estados-nación estaban en una carrera civilizatoria por ser los más productivos, los más duros en el campo de batalla, y entonces la dieta ya pasa al campo de la biopolítica. Se quiere gestionar la población para que tenga unas características concretas. Esto en los regímenes fascistas es más obvio, ¿no? Porque el control que se quiere hacer de los modos de vida es muy grotesco, ¿no? Pues eso, el fascismo italiano intentando combatir la pasta o Hitler diciendo que era vegetariano, pero al final esto también es más para legitimar y mantener sus proyectos autárquicos, ¿no? Y la pureza de sus razas. Al final el control de los cuerpos es común a todos los regímenes liberales también, porque tienen las mismas aspiraciones eugenésicas que los fascistas, ¿no? Lo que se veía era que las naciones más poderosas, las colonizadoras, las más productivas, pues eran grandes comederas de proteína, principalmente en forma de carne. Entonces la carne sí se asocia con la agresión, con el vigor, con la conquista, el emprendimiento, ¿no? Valores masculinos, y lo vegetal como más con la feminización, con lo pasivo. Entonces aparecen textos de higienistas que están instando a los legisladores para que aumente el consumo de carne de la población, que la población sea más productiva gracias a la alimentación. Esto es, ¿no?, lo que Foucault llamaría un dispositivo para biopolítico. Entonces esto al final en los países mediterráneos pues significa que adoptemos dietas atlánticas mediante la puesta en marcha de todos estos dispositivos, ¿no? Entonces es lo que se llama pues eso, la transición nutricional, al final de dietas de cereal a dietas basadas en la carne, y también un poco pues la epidemiológica, ¿no?, de enfermedades infecciosas a esas enfermedades crónicas que hay ahora. Yo me atrevería a decir que hoy en día, ¿no?, como la presión que tenemos sobre el cuerpo y la forma que hay que darle, ese cuerpo entrenado, disciplinado, al fin y al cabo productivo, es básicamente fruto de que el dispositivo de control ahora se desenvuelve dentro de cada una, ¿no? Igual que pasaba en el panóptico de Bentham, pues ya nos sometemos a una autodisciplina buscando una perfección que en realidad es creada, que es inventada. E igual pues habría que pensar más bien en si queremos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y ver eso como la perfección.
y ya está. Qué movida que lleven tantos años controlándonos qué comemos, ¿eh? Y creo que la clave está en la autodisciplina y que nos vigilemos a nosotras mismas intentando llegar a una perfección imposible. Bueno, es que yo creo que esto es un poco lo que hablamos al final en todos los episodios de los nuevos autoritarismos, como desde trabajo, de ya no se trata de que alguien venga a oprimirte directamente, sino que parece que es una decisión estar ahí como súper controlada en el gimnasio, etc. Que de hecho no te he contado que hoy por la mañana he visto un vídeo de niños como que estaban rollo emprendedores. Uf, qué mal, esos son... Qué horror, ¿eh? Que es que claro, y era como, claro que me gustaría jugar a la Play, pero lo que hago es quedarme aquí, muy fuerte, muy fuerte. Y claro, es como, es que se están ya cargando como todo el aprendizaje del disfrute de la comunidad y todo, y se están metiendo ya en modo hiperproductivo, entre comillas, voluntariamente, ¿sabes? O sea, que es que eso es lo fuerte. En fin, que todo este control como que nos desconecta muchísimo del placer, ¿no? Y de repente tanta disciplina corporal pues nos lleva a lugares como muy poco conectados justo con nuestras necesidades corporales. ¿Por qué Elon Musk presume de no dormir? Porque al final es esto, ¿no? Es como, no tengo conciencia corporal, estoy poniendo mi cuerpo para la causa, 2 puntos, hacerme rico. Es que... Cuando ya soy rico, bueno. Otro episodio criticando a Elon Musk. Es que total, y de repente es que se están cargando las infancias y todo. Es que estos vídeos son fuertísimos. Chunguísimo. Sí, es chunguísimo. Sí, qué horror. Una cosa que me huele a mí también mucho el coco de todo esto de la comida es la relación de la comida con el género. Total. Que es que a cuento de que, porque por ejemplo, lo de las proteínas, ¿has visto los yogures? O sea, ¿os habéis fijado que de repente toda la comida con proteína es como más macho? En plan, los yogures que tienen más proteína son negros. Porque ¿cómo vas a ser tan maricón de comerte un yogur natural? No, pero un yogur negro... Bueno, y claro, rollo, y míticos de tías como de probióticos, no sé qué, color rosa. Pero, o sea, es que es una cosa súper fuerte. Y esto además se nota mucho como en la cosa de los veganos, ¿no? Como que el género está súper claro. Total, es que esto siempre lo he pensado como que si eres tía y eres vegeta o vegana, se entiende como que quieres cuidarte, ¿no? También como que tienes una sensibilización especial hacia los animales, tal, o incluso unas ideas políticas concretas. Pero de repente, si eres tío y eres vegeta o vegano, se asocia a tu orientación sexual, que esto me parece loquísimo. Esto es increíble, en plan... Es que, estoy pensando lo que nos contó un día nuestro técnico de sonido, Sergio, el tercero del equipo, que es que en el curro se pedía siempre un bar en un café con leche vegetal y el camarero le decía que era leche gay. Que era una mariconada. Pero os lo decía de él, además, es como, tío, vengo a hacer un café con leche vegetal y es como, eso es una mariconada, no sé qué, y es en plan, pero, ¿sabes? Yo te lo estoy pidiendo estoy pagando. No me lo digas a la puta. En plan, es como, claro, en casa ya tenemos la coña de, has comprado leche gay, ¿sabes? En plan... Muy fuerte, las masculinidades. O este bar tendrá leche gay. Pero claro, son grandes preguntas, y claro. Es que no tiene ningún tipo de sentido. En fin, que todo esto de que el culto al cuerpo tenga que ver con el auge del totalitarismo es porque muchas veces lo que llamamos culto al cuerpo es simplemente culto al control corporal. O sea, la capacidad que tienes para madrugar e ir al gimnasio, la capacidad que tienes de controlar qué comes y qué no, el control que eres capaz de ejercer sobre tu piel. Y peor, que es que además usamos esta distinción entre quién tiene el control y quién no sobre su propio cuerpo para empezar a establecer jerarquías sociales. Se cuestiona mucho a la gente cuyos cuerpos pues, son discos, son gordos, son viejos, como si fuera una especie de falta moral. Pero básicamente lo que estamos hablando es que son cuerpos que no son útiles para la producción en tiempos de paz y no son útiles para la guerra en tiempos de guerra. Sobre todo esto hay un artículo chulísimo de Blood Knife que dice: todo el mundo es hermoso pero nadie está cachondo. Otro imperio romano tuyo. En realidad todos riman con follar, estar cachondo, no sé. No hemos hecho un episodio que sea follar. Es que, creo que tampoco en ningún episodio no hemos hablado de follar. O sea, en todos los episodios hablamos de follar de una forma u otra. No hace falta. En fin, este artículo habla de cómo aparecen los cuerpos en las pelis de acción. Como que son cuerpos muy perfectos, muy ciclados, pues muy nancis, pero esa corporalidad no se habita, sino que solo sirve como para poder pelear en la guerra. Son nazis en los dos sentidos. Son nazis y además son de plástico y duros. Básicamente el autor dice que hemos visto que en Hollywood cada vez hay películas de superhéroes y de acción
es que hasta los extras están todos como buenísimos y clarísimos y todo este rollo, y sin embargo el artículo se pregunta cómo puede haber desaparecido lo erótico de las películas de acción, que siempre estaba ahí, porque son películas que hay como muchas escenas de cuerpo y de cuerpo contra cuerpo, etcétera, ¿no? Y pone el ejemplo pues un poco del caso de las pelis de Batman, que antes siempre tenían alguna trama un poco más erótica, un poco más hot, y es que ahora básicamente son películas sobre incels justicieros, que es un rollo que están ahí ciclando en casa, eso es un rollo, no me interesa. Qué puto asco. En fin, el artículo sugiere que quizás el elemento que ha desexualizado los cuerpos sea ese culto por el control y la perfección aplicado a la lucha y a la guerra. Los actores del pasado seguían pareciendo reales, los cuerpos estaban menos trabajados y quizás pues parecían como más vulnerables, más eróticos, más en contacto con ellos mismos. Dice que el cuerpo ha dejado de verse como un lugar holístico. Esta palabra la he dicho mucho en este episodio, está muy guay. Holístico. Que es capaz de experimentar placer y se convierte al final en un lugar doblegado y diseñado para pelear y competir. Tía, una razón más para que no me interesen las pelis de superhéroes. Qué horror. Siento que todas estas cosas como que hacen que nos desconectemos mucho de cuál es el fin real de un cuerpo, ¿no? Como que hay momentos en los que yo he llegado a pensar, vale, este cuerpo mío está aquí para que me lo trabaje, haga deporte, sea atractivo, sea suave, me esfolie viva, pero realmente el fin es otro, es vivir, sujetarme. Eso es precioso, es que es súper fuerte, pero es que es verdad, porque dices, cuando empiezas a pensar en el cuerpo, enseguida es como, ¿qué hago para modificar mi cuerpo para que esté más productivo y entre más en el canon? Y no en plan, es que este cuerpo está aquí para que yo lo viva, es que es muy fuerte. Toda la relación con la corporalidad la tenemos jodido total. O sea, básicamente estamos atravesadas por la necesidad de control y como no sabemos habitar el cuerpo, pues básicamente lo que hacemos es doblegarlo. Ahora bien, ¿tenemos referencias, Naya, de cómo comportarnos de manera, entre comillas, natural y real con el propio cuerpo? Nos han enseñado, Naya, como dices, que el cuerpo es un sustento para vivir. Claro, es que es un poco lo que decías, ¿no? Que de repente estamos en medio de una isla desierta y ya se nos queda integrado como todos estos comportamientos en el cuerpo. Por eso me gustó mucho la obra de teatro Contra Natura, que es una obra de teatro que han creado Uxuri Etxegia y Gloria Montiel, que, bueno, voy a contar esto a los oyentes que creo que fue muy bonito y divertido. En un mismo espacio, cuando conocimos a Uxuri y a Gloria, se pusieron a contarnos ellas, cada una, de manera independiente, de qué iba la obra de teatro. Yo estaba hablando con Uxuri y Gloria estaba hablando con Leire. Entonces a mí me estaba contando toda su obra, que es una investigación teatral y corporal sobre cómo se comportaría el cuerpo en un mundo en el que no existiera el capitalismo. Y yo, mientras me estaba hablando Uxuri, estaba pensando, Dios mío, esto le va a encantar a Leire. Y entonces, cuando me volví a juntar con Leire, nos dijimos a la vez, tengo que contarte una obra de teatro de unas chicas que te va a encantar. Y ¡pum! Es que pensamos las dos lo mismo. Luego ya fuimos a verla juntas al estreno y Precioso. Nos emocionó muchísimo. Precioso. La cuestión es que desde entonces pienso mucho en esto, en los gestos que tenemos aprendidos desde pequeñas por un sistema que modela como nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo actuaría si no hubiese nacido en este sistema? ¿Atendería mejor a las necesidades naturales de mi cuerpo? ¿Sabría escucharlas? Es que creo que llevamos tanto tiempo tan desconectadas de nuestro cuerpo que es que ya no sabemos ni siquiera hacer ese ejercicio, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, Naya, en que en los refectorios, es decir, los comedores de los monasterios, había siempre como atriles para que cuando los monjes comiesen sopa de col o cualquier cosa medieval aburridísima, se leyese la Biblia. Y claro, así se evitaba, uno, la conversación casual, como para recordar todo el rato que comer y los actos del cuerpo son siempre un acto espiritual y solemne. Y lo más importante es que ayuda a que los monjes pudieran distraerse de lo que comían, no vaya a ser que pecasen por concentrarse en el placer sensual que les daba comer una sopa de col, macho. Como los fascistas italianos con la boloñesa. ¡Qué tías! Es que no podemos parar. Es que esto genuinamente me raya porque es que ahora lo que decimos voluntariamente nos ponemos en lógicas que nos hagan totalmente del cuerpo. Bueno, voluntariamente, wow. Como que estamos súper metidas en eso, ¿no? Y como que no somos capaces de ver que es que ni siquiera es que sea un acto natural. Ahora mismo como casi nadie come sin un vídeo de YouTube o un episodio de alguna serie. O sea, nadie estamos como sentándonos a comer la boloñesa y decir, qué bueno, riquísimo, fantasía. Es como que no sabemos estar en contacto con el placer corporal nada. Es lo que dije en el episodio de trabajo de que vas a sitios preciosos y la peña está como haciendo scroll en el móvil, viendo como vídeos de cosas que le enfurecen y es como tú estás viendo un atardecer en una isla paradisíaca, pero ¿esto qué es? O sea, que si nos obligasen a ello tendría sentido, pero es que me parece que nos autoboicoteamos todo el rato el placer sensual simplemente porque no consideramos que sea importante.
El objetivo no es ser un cuerpo que disfrute, sino tener unas fotos bonitas pues, de vacaciones donde parezca que disfrutas. De nuevo, el contacto con el propio cuerpo desaparece para convertirlo básicamente en un escaparate de tus virtudes y sin querer ahí pues acabamos matando el placer. Mira, tía, entre lo del skincare que hablábamos y esto, el mundo y el sistema está hecho para alejarnos totalmente del placer. Y ya no solo de eso, sino del cuerpo relajado, desparramado, tranquilo, consigo mismo, ¿no? Blando. Me estoy hasta frustrando en este episodio. Es que estoy pensando en lo que dijimos del episodio de Libertad, que supuestamente somos los seres vivos más listos, pero macho, menudo sistema nos hemos creado que nos aniquilamos a nosotros mismos continuamente y encima llevamos haciéndolo siglos. Tía, esto siempre... Yo lo pienso cuando veo a mi perro, a Oscar, un besito. ¿Te imaginas que me está viendo? ¿Te imaginas que nos escucha? Hay un episodio de Los Simpson muy gracioso que sale como la bisata del perro y se escucha blu, 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 un montón de seres hablando de cosas que yo pienso, Oscar tiene que flipar. En fin, pues Oscar, mi perro, me da una envidia de la hostia porque es que el tío no tiene conciencia de cómo luce. Entonces lo que hace es que se tumba en unas posiciones absolutamente imposibles y súper ridículas y muy graciosas de ver. Pero es que, claro, igual yo si no se me hubiera educado en cómo luce mi cuerpo y cómo se me sale una lorza o cómo no, pues me pondría también en posiciones loquísimas, ¿no? Como que los animales no tienen cultura del cringe y es que, vamos, están mucho más en contacto con sus necesidades corporales. Es que el tío siempre está relajadísimo. La de veces que estamos, Leire y yo, preparando los episodios con los guiones como desquiciadas, ¿qué hacemos? Esto sí, esto no, no sé qué. Y Óscar, que siempre que nos sentamos se pone encima de mí y se tumba y de repente lo miramos y decimos, ojalá ser él. Es que tenemos que aprender más. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos con todo esto? Tenemos referencias, lo que decíamos antes, ¿no? Con esto se me ha ocurrido preguntarle a nuestro grandísimo amigo, que le queremos un montón, Miquel Martínez Ciriero, Mejor. que está haciendo el doctorado sobre estética, el deseo y lo corporal en la Grecia clásica. Nos sonaba que alguna vez nos había contado algo muy loco, y es que en la antigüedad, vale, culto al cuerpo y esas cosas, todo fatal, pero es que, claro, al tener una deidad que encarna los deseos carnales, Afrodita, es como que se entiende que tienes que habitar sí o sí tu cuerpo con tus deseos. En fin, que le preguntamos si podía desarrollarnos un poco esto y este capítulo va a tener 3 audios porque Miquel nos contó lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a Manuel de Construcción. A ver, el tema del cuerpo en la Grecia antigua es un tema muy complicado, pero bueno, supongo que el cuerpo como tal es un tema complicado en general, ¿no? Yo quiero empezar con un dato que a mí me parece fascinante y es que Homero no tenía palabras para nombrar el cuerpo. Hay una palabra, soma, en Homero, pero señala el cadáver, no el cuerpo que está vivo. Podemos nombrar la piel, hros, que significa en realidad más bien la superficie del cuerpo. Podemos nombrar también los miembros, guía, y el soplo vital que los anima, la psique. Pero no hay una noción unitaria de lo corporal, como la que aparecerá posteriormente en la medicina, pero el vocabulario para hablar del cuerpo en Grecia es loquísimo y preciosísimo. Hay 2 divinidades que ya en Homero creo están relacionadas con lo corporal, Afrodita y Ares, el deseo y la guerra. Sabemos además que estaban liados, ¿no? Según los mitos, que es una manera sutil de presentar su simbología cruzada. Y Eros, el dios Eros, es un poco como su hijo híbrido, porque hay también cierta violencia en Eros. Safo, nuestra amada Safo, lo describe como Lusímeles, capaz de aflojar, romper o desatar los miembros. Esto nos habla de una fisiología erótica, de la invasión del cuerpo y de la quiebra de su cohesión. Y existe un mito en el que este epíteto, Lusímeles, adopta un giro un poco truculento, el mito de Hipólito. Hipólito es un tío precioso, pero no le interesa ni el sexo ni la carnalidad. Su renuncia al cuerpo y al deseo es percibido por Afrodita como una ofensa, y ésta entonces decide vengarle y ponerle en su sitio. Al inicio de la tragedia, Afrodita reafirma su poder con unas palabras que son increíbles. O sea, más o menos la idea es: todo aquel capaz de sentir en su piel el roce de la luz del sol es mío. Esto nos dice Afrodita. Y como castigo trama una venganza bastante elaborada que pasa por hacer que la madrastra Fedra se enamore de Hipólito, se suicide y le acuse de haberla violado. Imaginaos, esto es bien salvaje. El padre de Hipólito enloquece porque cree la nota de suicidio de Fedra y pide a Poseidón que asesine a su propio hijo. Y al final asistimos a la muerte de Hipólito provocada por sus caballos
que se desbocan y arrastran su cuerpo por la costa, rompiendo sus miembros, ¿no? Como Eros, y desfigurando su rostro. La ironía y justicia poéticas son bastante terribles. Y bueno, hasta aquí mis desvaríos. Qué tranquila me deja siempre la voz de Miquel. Total, le cuentas un problema y es como, bueno, ¿Verdad? las cosas tal, y es como, mejor. Es que a mí cuando me pasa algo, de repente te empieza a explicar algo. O es que en la amistad llegamos un día tuyo cualquiera, desquiciadas, y Miquel siempre es como que nos baja las pulsaciones. Sí, es increíble, es increíble. A lo mejor. Te queremos mucho, Miquel. Bueno, en este audio, yo como filóloga, eso de que Homero no tuviese cómo nombrar el cuerpo, me ha volado el coco. Eso es precioso. Imagínate cómo cambia la percepción que tienes de tu propio cuerpo, ya no solo sin un sistema capitalista, como decíamos antes, sino si ni siquiera puedes nombrártelo. ¿Cómo cambia eso tu autopercepción? Te conviertes en Oscar. Claro, es que esto es loquísimo. Oscar que nos escucha a nosotros desquiciadas, bla, 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 y él está como fluyendo por el universo. Pero es que una cosa que me vuela mucho la cabeza de no tener un nombre para decir cuerpo y sí cadáver, muy fuerte, es que claro, se considera que lo vivo es un compendio de más cosas que no solo son el cuerpo muerto. O sea, y esa idea de lo corporal como una máquina eficiente no funciona. O sea, es como que tienes que... Es que ha dicho Miquel, como el aliento de vida, eso es increíble, es precioso. Es que a mí cuando me contó esto de que Afrodita te dice, mira guapa, aquí o se disfruta la boloñesa o ¿para qué estás viva? Pues claro, es que me quedé loca, porque implica que en algún momento la diosa de la sensualidad pues, te podría castigar si vives de tu condición terrenal ergo corporal, porque por estar encima del propio cuerpo es algo que siempre solemos ver como un objetivo, ¿no? Es algo que se ha premiado luego muchísimo en el cristianismo y después en el neoliberalismo, la idea de que el cuerpo está pues, para someterlo y que tienes que ser capaz de dominar tu cuerpo. Pero entonces la idea de que haya una deidad que te diga, no, aquí te has encarnado y te toca vivir tus deseos de la carne, me parece increíble. Todos hacer caso a Afrodita. Bueno, llegadas a este punto del episodio, que por cierto, mi cuerpo se está revelando porque me está sonando la tripa porque son las 2 de la tarde y tengo mucha hambre. Tenemos que acabar ya porque se va a colar el sonido en el micro. Hay que escuchar a los cuerpos. Y nosotros mientras tanto, espera, que el cuerpo me está molestando producir este episodio. En fin, yo estoy un poco como al principio, después de hacer este episodio, disociada y desmoralizada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos agenciamos de nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos qué es capitalismo y qué es deseo? ¿Es mío mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Pensando en ideas esperanzadoras que nos reconecten con el verdadero objetivo de tener un cuerpo, he pensado en una cosa que igual me matas por contarlo. Bueno, Naya, aquí este episodio. Ya te he hecho bien de la pelota, ¿eh? Sí. Pero es que este es uno de los momentos más bonitos que he vivido este año. Y es que fue en la presentación de tu videoinstalación artística, que para quien no lo sepa, Leire también es artista, dentro de la premisa de la memoria de los encuentros de Pamplona en el Baluarte. Tu instalación reflexionaba sobre los límites, lo que nos contornea como individuos y la necesidad humana de no dejar de limitar esto y asignar huecos y espacios a cada uno de nosotros. De modo que cuando morimos necesitamos una tumba en la que asistir, una ceniza recopilada que diga, esto es mi ser querido. Claro, es que bueno, es una instalación que se llama Ceniza Pixel y que básicamente surgió un poco pensando en esto, ¿no? Que es muy fuerte que necesitamos siempre contener la especificidad del propio cuerpo, incluso cuando estamos literalmente deshaciéndonos en la tierra, ¿no? Como que si tienes poder, lo primero que haces es ponerte un sepulcro de mármol, como Nicolas Cage, por cierto, que tiene hecha su tumba. ¿Ah, sí? Es que, wow. Qué excéntrico es. Es que excéntrico, pero claro, ¿qué haces? Tienes pela y que te pones un sepulcro de mármol, un rey, ese rollo, ¿sabes? Claro. Como muy lejos del suelo, para con tu nombre además, que diga, aquí dentro está esta persona, para que no te toquen ni los árboles, ¿no? Como que esa idea de fusión, al final de una identidad más blanda, acaba desapareciendo. Y es que, claro, cuando te mueres es justo cuando más se entiende a veces el que el material que tienes corporal es que está aquí de prestado, ¿no? Y que tienes que devolverlo de algún modo al todo. Al final, si nos salimos de esa idea del cuerpo como un lugar autónomo, producido y de propiedad privada, joder, no se entiende mucho mejor la vida, la muerte y cómo dependemos siempre les unas de los otros. Ay, total, tía. Es que por lo que estaba yo contando todo esto, y lo que me pareció bellísimo, es que una amiga nuestra, cuando escuchó tu proyecto, habló con su madre y decidieron juntas que tenían que hacerse donantes de órganos. En otras comunidades no sé cómo es, pero en Navarra puedes solicitar la tarjeta de donante para llevarla contigo. Es un carné que tiene un valor testimonial y sirve de ayuda para la familia en el momento de la toma de decisiones. Otra opción es dejar constancia en el documento de voluntades anticipadas que se puede hacer en tu centro de salud y ya está. La cuestión que tú en la presentación dijiste que la verdadera obra de arte era esa,
movilizar a gente a que se planteasen la finitud de su cuerpo y qué querían hacer con el hecho de que son finitos. Yo me emocioné un poco, la verdad, pero salí de ahí dispuesta a hacer lo mismo, a donar mis órganos también, ¿no? Y ahora, después de una hora dándole vueltas a todas estas cosas de qué hacer con nuestro cuerpo, creo que cosas así son las que verdaderamente tienen sentido. Y que llegados a un punto en el que tu riñón, por ejemplo, puede salvar la vida de otra persona, importará muy poco si te hiciste el skincare todas las noches o si estás más o menos musculada. Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, un podcast financiado por ti. De construcción. Gracias por confiar en este crowdfunding y fomentar un contenido de acceso libre. Construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos, con el diseño sonoro de Sergio Irañeta a través de Druts. Manual de construcción.